Grabando. Okay. El contrato antes descrito está supuesto a vencer en diciembre del año 2029. Esa fecha la tenemos que tener bien clara. Es decir, que nos encontramos a 5 años y medio de la llegada de su término. Este es un buen momento para analizar si el arrendamiento otorgado por el gobierno de Leonel Fernández ha sido beneficioso para la comunidad en estos 25 años y si existen otras opciones de gobernanza diferentes a las de una sociedad con capital privado que puedan beneficiar a los comunitarios, es decir, a cada uno de ustedes. Recordemos, amigos, que acabamos de vivir la amarga experiencia de la renovación anticipada por parte del gobierno de Luis Abinader del contrato de arrendamiento a Aerodón Vinci Airports de 6 aeropuertos del país, incluyendo un aeropuerto ubicado aquí en Barahona, el María Montés, un contrato que es tan lesivo a los intereses nacionales que excluye todo tipo de posibilidad de impuestos municipales a la provincia. No queremos que esa experiencia se repita con este contrato, el cual, de no hacerse nada, se renovaría automáticamente por un plazo adicional de 30 años. Por eso la importancia de este encuentro y la pertinencia del mismo, al cual fueron invitados los representantes del Consorcio Azucarero Central, y ahí está su silla vacía. El acuerdo original establecía la posibilidad de renovación del contrato siempre que el consorcio notificara su interés con una antelación de 5 años al vencimiento, para lo cual tendría que abrirse una nueva negociación. Sin embargo, esas condiciones fueron cambiadas en el gobierno de Leonel Fernández también, en una enmienda que se le hiciera, y se estableció la tácita reconducción, es decir, que de nosotros quedarnos callados como Estado, el contrato se va a renovar automáticamente por un periodo igual bajo las mismas condiciones actuales. Es decir, que no tiene que hacerse ningún tipo de revisión acerca de las cuotas, de nada. En lo que respecta a las obligaciones económicas a cargo del arrendatario, es decir, del consorcio, el contrato suscrito en el año 1999 establecía en su artículo 7 2 tipos de prestaciones que debía pagar el consorcio al Estado dominicano. Primero, una renta anual que empezó en 1.4 millones de dólares en el primer año, para pasar a 1.6 en el segundo y 1.8 en el tercero, con un incremento de un 1.15% en los primeros 5 años, para después aumentar ese porcentaje a un 2.3%. De igual forma, ese contrato establecía un monto variable, es decir, un monto sobre los ingresos netos de toda la actividad desarrollada por el consorcio. Y el contrato también establecía que si el consorcio no cumplía con su obligación, el Estado dominicano podía solicitar un interés por mora de un 1.5% mensual. La enmienda al contrato realizada en el año 2002, es decir, en el gobierno de Hipólito Mejía, y menciono los gobiernos para que ustedes se den cuenta que todos han sido cómplices en contra del pueblo dominicano, se modificó el artículo 7 y se disminuyó un 5.49% el monto de la renta fija, la cual quedó fijada en 1.7 millones de dólares, más el incremento del 1.15 anual. De igual forma, en ese momento se estableció el pago anual, señores, aproximadamente de $7 por tarea, pero se disminuyó el porcentaje de la renta variable de un 2.5 a un 1%.
Las preguntas que debemos hacernos aquí, hoy, 25 años después de la firma de ese contrato, son las siguientes. ¿Ha cumplido el Consorcio Azucarero Central con sus obligaciones de conformidad con el contrato de arrendamiento? Ustedes pueden estar seguros que si ellos hubieran cumplido, hubieran estado aquí, enseñando todos los recibos de pago al Estado Dominicano y todas las tierras que tienen ocupadas. ¿Merece esa compañía la renovación del contrato por un plazo igual al originalmente concedido? No. Y vamos a ver por qué. Vamos a analizar parte de los ingresos que ha devengado el consorcio en estos años, no a partir de las informaciones que nos ha entregado el consorcio, porque no nos ha entregado informaciones, sino a partir de la reconstrucción con unas informaciones que fueron obtenidas del Instituto Nacional del Azúcar, INAZÚCAR. Es decir, que estos números probablemente queden muy por debajo de lo que realmente ellos han percibido. En los años 2001 y al 2020, el consorcio produjo casi 1 millón de toneladas métricas de azúcar y 71.5 millones de melaza, con unas ventas totales que se estiman superiores a los 21.500 millones de pesos dominicanos para ese periodo de 19 años. Pero ¿cuánto realmente ha recibido el Estado Dominicano por el arrendamiento del Ingenio Barahona y de miles de tareas del CEA? En los primeros años del arrendamiento, la producción era baja, poco más de 12.000 toneladas métricas en el año 2001, pero esto fue creciendo de manera paulatina en los otros años, hasta llegar a promedios históricos para la zafra del 2009 al 2010, en la que se obtuvo una producción de más de 70.000 toneladas métricas de azúcar. Pero, oigan esto, el Consorcio Azucarero Central, que me hubiera fascinado que hubiese estado aquí presente para decirle esto a ellos en su cara, y estoy seguro que algunos de ustedes lo representan, que están ahí, en contubernio con las autoridades del Consejo Estatal del Azúcar, no pagó ni las cuotas fijas ni las cuotas variables hasta el 2010, alegando que ellos habían invertido 49 millones de dólares en esos 10 años. Si calculamos las ventas realizadas en esa década por el consorcio y los precios de las toneladas métricas de azúcar, ese monto no es realmente significativo. Pero ¿qué pasó en la siguiente década, del 2010 al 2020? De conformidad con la información suministrada por el CEA en el año 2020, y tenemos la certificación, y la coalición Enriquillo tiene toda la documentación que avala lo que yo estoy diciendo, previa solicitud de esa coalición, el Consorcio Azucarero Central ha pagado al Estado Dominicano, ¿adivinen qué?, unos 460 millones de pesos por el arrendamiento del ingenio. Si eso lo dividimos en 20 años y en 12 meses, vamos a calcular cuánto nos da por mes. Y de los terrenos arrendados han pagado, de la cuota variable, porque en los 460 también están los terrenos arrendados, pero de la cuota variable han pagado 500 millones de pesos. Si cruzamos las informaciones de INAZÚCAR con las informaciones que nos otorgó el CEA, podemos fácilmente comprobar que la República Dominicana debió haber recibido al menos 300 millones en renta variable, además de las rentas fijas
de todos los años dejado de pagar, lo cual estimamos asciende a unos 1.200 millones de pesos. Eso es una estimación sobre unos ingresos que nosotros estamos subvaluando, porque de seguro han recibido mayores ingresos. Esto quiere decir que el consorcio ha generado suficientes ingresos para haber cumplido con todas las obligaciones establecidas en el contrato, pero no lo ha hecho. No ha dado cumplimiento al contrato y eso es algo que todos ustedes tienen que tener bien claro. No ha cumplido con el contrato. Por otro lado, ¿qué ha pasado con las tierras arrendadas? ¿Qué cantidad usufructúa el consorcio azucarero central para su beneficio empresarial? Según el Departamento de Agrimensura del Ingenio Barahona, en el año 97, las tierras de la región Enriquillo tituladas a nombre del CEA ascendían a unas 250.000 tareas, ubicadas en un 66% en la provincia de Bauruco, que tenemos aquí a sus representantes, un 23% en Independencia y un 10% aquí en Barahona. El contrato original y las enmiendas posteriores establecen que el consorcio azucarero recibió más de 240.000 tareas de cañaverales y 5.600 tareas de potreros, para un total de casi 250.000, es decir, un 98.7% de las tierras del CEA en ese momento. Pero en el año 2002, el presidente Hipólito Mejía dispuso por decreto la segregación de unas 18.000 tareas para asentamientos agrícolas, que nunca llegó a hacerse efectiva en su totalidad, quedando en 236.000 tareas a cantidad de terrenos a ser usufructuados. Pero, amigos, oigan esto, porque yo les hablo de la complicidad de los gobiernos. 8 años después, en una enmienda posterior que hicieron, desaparecieron del contrato 95.000 tareas. Lo que quería decir que ellos tenían que obligatoriamente rebajar la cuota del pago de la renta fija porque ya no eran tantas tareas en el papel, mas sin embargo, muchos de ustedes saben que en el terreno de los hechos ellos ocupan esos terrenos. Pero ellos se benefician diciendo que tienen pocas tareas para pagar menos, pero la realidad es que tienen muchas tareas. Ellos bajaron a $700.000 en combinación con el Estado Dominicano el pago anual de las tareas, es decir, unos $58.000 mensuales por un ingenio productivo y por más de 88 millones de metros cuadrados. Ya no vamos a hablar de tareas, 88 millones de metros cuadrados. Es decir, que ellos tenían que pagar, según esa enmienda, 45 centavos por tarea al mes, para menos de $5 por tarea al año. Eso da risa y ganas de llorar. Ese dinero, ¿hacia dónde va? Hacia el exterior, porque ellos venden el azúcar, reciben los dólares y los sacan, y República Dominicana probablemente reciba muy poco de ese dinero. Por otro lado, según declaraciones de la Articulación Nacional Campesina, que forma parte de la coalición Enriquillo, cientos de campesinos han sido desalojados por el consorcio bajo el alegato de que se encuentran en terrenos que fueron incluidos en el contrato. O sea, ellos en el contrato sacan terreno, pero de hecho dicen que son de ellos. Ellos quieren beneficiarse de todo a la vez. Y lo peor es que nosotros lo estamos permitiendo. De igual forma, la Articulación Nacional Campesina denunció que este consorcio se ha estado apoderando de tierras de los proyectos de reforma agraria, como en los casos de Angostura, en la provincia de Independencia. ¿Hay alguien aquí de Angostura?
y del Aguacatico, que también están aquí, y del Aguacatico de Tamayo en la provincia Bauruco, usando las figuras jurídicas de contratos de arrendamiento con el Instituto Agrario Dominicano y supuestas asociaciones campesinas. El conflicto que enfrenta a los campesinos de la región sur y Enriquillo con el Consorcio Azucarero Central involucra más de 500,000 de tareas de tierra, las que corresponden a asentamientos agrarios, a 200,000 del CEA y a las tierras abandonadas por falta de agua o sistema de riego. E incluso hay porciones significativas que aún son tierras comuneras. Miren, yo personalmente, Wendy Santos, fui testigo presencial de cómo las maquinarias del Consorcio Azucarero Central arrasaron el 21 de mayo del año 2021 tierras sembradas de plátanos, guineos y cítricos en el municipio de Tamayo, en Bauruco, en evidente abuso de poder y contando con la complicidad de la Policía Nacional y del gobierno de Luis Abinader. Hay que recalcar que el Consorcio Azucarero Central controla más del 75% de las aguas canalizadas del distrito de riego Yaque del Sur para regar tierras cañeras, en desmedro, es decir, en contra del campesino que muchas veces no puede cultivar las suyas. Aquí creo que en Bauruco está pasando eso. Les dieron las tierras, les cerraron el agua. ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede sembrar sin agua? Eso es imposible. Muchos de los campesinos se han visto en la necesidad, y esto a mí me dan ganas de llorar, me da rabia, me da de todo. Sus tierras, fruto de la reforma agraria, a cambio, señores, de $22 la tarea por año, lo que equivale a unos 1,300 pesos el año, es decir, 108 pesos al mes por tarea. Esto llora ante la presencia de Dios. Demasiada desigualdad, demasiada inequidad. El ingenio Barahona, como todos sabemos, es uno de los principales activos del pueblo dominicano. Su arrendamiento por más de 24 años en manos privadas no ha constituido un aliciente para una de las zonas más pobres de este país. Es por ello que a 5 años de la vencimiento del contrato suscrito con el consorcio, la coalición Enriquillo exige de las autoridades que no renueven ese contrato, no solo por incumplimiento por parte del Consorcio Azucarero Central, sino también porque el mismo constituye una retranca al progreso de la zona, al ofrecer trabajos de bajos salarios, porque ellos dicen es que ofrecemos trabajo, pero ¿trabajos de qué? ¿Cuánto gana el que trabaja en los ingenios? ¿Cuánto gana el que trabaja en las tierras? ¿Cuánto ganan ellos? ¿Cuánto ganan los extranjeros que vienen a posiciones altas? O sea, el dominicano está ganando salarios de miseria con ellos. Y eso, señores, con nuestro activo no lo podemos permitir. Además de monopolizar el agua de la región, de obstaculizar la producción agrícola a pequeña escala, de contaminar canales y drenajes que impiden el desarrollo de la pesca artesana, entre otras actividades productivas. Pero, ¿cuáles son las alternativas viables de gestión que puedan beneficiar a todas las partes? Y aquí viene la parte propositiva, la propuesta. Una de ellas es el cooperativismo, es hacer que la gestión dependa de aquellos en los que recae la producción. La Alianza Cooperativa Internacional estima
que un 12% de la humanidad está afiliada a algún tipo de cooperativa, que alrededor de un 10% de las personas ocupadas son empleadas por el sector cooperativo y que las 300 cooperativas más grandes del mundo tienen un volumen de venta de 2.14 billones de dólares. En el sector alimentario y agroindustrial, las cooperativas juegan también un rol relevante. Para dar un ejemplo, en Francia, la cooperativa Tereos International es la tercera mayor productora de azúcar del mundo, con un volumen anual de unos 3.6 millones de toneladas métricas de producción y con la presencia en decenas de países. Si ellos pueden, nosotros también podemos. La Unión de Trabajadores Cañeros y la Articulación Nacional Campesina lanzaron hace unos años un gran desafío: la creación del complejo agroindustrial cooperativo, simbolizando la iniciativa con la imagen de un trabajador o tal vez de un pequeño agricultor en las plantaciones de plátano o de caña, en los rieles, en el ingenio, supervisando la producción y participando de manera directa en las operaciones, pero también en la administración. Esta es una propuesta de reforma económica en el marco de un modelo capitalista de producción. No se trata de cambiar el modelo, ese modelo existe, que representaría un inmenso progreso en el contexto de la región Enriquillo, una de las regiones de mayor emigración, no solo urbana, rural y al interior del país, sino también hacia el extranjero, con las consecuencias sociales derivadas de ello, que depende de la pequeña agropecuaria de subsistencia que está amenazada por la actividad del consorcio, y esa actividad es el componente principal de la economía de toda esta región. Pero una pregunta que se harían muchos: ¿es esto una utopía? ¿Un sueño inalcanzable? No, amigos, no lo es. En nuestro país hay modelos de cooperativas exitosas. Según el Consejo Nacional de Cooperativas, hay 1.9 millones de personas que forman parte de las mismas, con un volumen de activos de 254 mil millones de pesos. Cabe mencionar en el sector agroindustrial de la región norte, Acope Arroz, que procesa el arroz Dos Pinos, Acop Cibao, Copenor, entre otras. ¿Qué conllevaría? ¿Qué es eso de una cooperativa? ¿Qué conllevaría la cooperativización del ingenio Barahona? La administración de los activos públicos, es decir, del ingenio, las tierras, los rieles, los bueyes, los vehículos, estarían a cargo de una cooperativa conformada voluntariamente ¿por quiénes? Por todos ustedes, todo el que quiera participar de la cooperativa, por trabajadores históricos y actuales de la agroindustria, por agricultores pequeños y medianos, por comerciantes, artesanos, pescadores, técnicos, profesionales que se afilien voluntariamente a la misma. Es decir, que nosotros, porque yo formaría parte de esa cooperativa también, seríamos dueños de nuestro activo. Y nosotros tenemos el capital humano inteligente para manejar un ingenio, para manejar unas tierras, pero no para beneficio propio o un beneficio empresarial y mucho menos un beneficio extranjero. No, es para un beneficio que se vea dentro de la misma comunidad que tenga el ingenio y que tenga sus tierras. Entonces, eso conllevaría también la regulación del cultivo de la caña, señores, porque no podemos llenar el país entero de cañaverales. ¿Y qué vamos a comer?
caña, azúcar, melaza. Eso implica que debe haber una regulación del cultivo y que se limite la frontera agrícola de los cañaverales y que se establezca como máximo un incremento de 1% en los próximos 10 años para ser revisado. El país no puede llenarse de cañaverales. Los dominicanos tienen que comer comida que se siembre en la República Dominicana. Entonces, la inversión de los beneficios de esta industria no van a ir a bancos internacionales, señores, sino que van a impulsar la pequeña producción agrícola, vinculando este modelo a un plan regional de desarrollo integral que además impulse otros sectores, como por ejemplo el turismo ecológico. Barahona es una de las provincias más hermosas que tiene el país. Azua es una de las provincias más hermosas que tiene el país. Sin embargo, quieren convertirlos en un basurero. Quieren convertirlos en provincias mineras, en desmedro, del turismo. También esto debería incentivar la pesca artesanal y otros tipos de negocios. También con este proyecto se promueve, se busca la generación de empleos de calidad. Señores, de capacitación permanente, porque cuando venimos a hablar de un modelo capitalista como el que tenemos, que es totalmente agresivo, que exprime al trabajador, así como cuando uno está trapeando y coge el swapper y hace así, los exprime para obtener beneficios. Este modelo no es para exprimirlo, este modelo es para desarrollar a la persona, para que pueda seguir creciendo, para que pueda seguir aprendiendo, para que pueda seguir generando bienestar para sí mismo y para su comunidad. Entonces, de acuerdo a diversos estudios de la zona, se ha comprobado que por cada 100.000 tareas dedicadas de manera eficiente al cultivo de los plátanos, guineos, guandules, habichuelas, se puede generar un mínimo de 5.000 empleos con mucho mayor nivel de remuneración, seguridad y estabilidad que en el sector cañero, porque también hay que propugnar por tener un seguro de salud y también un retiro para una vejez digna, señores. O sea, es todo un plan integral que contempla este proyecto. También busca desmontar la centralización de la unidad productiva de gran parte de las tierras, diversificando el cultivo de otros productos, como por ejemplo el plátano, e incentivando, como ya dije, actividades productivas como la pesca. La gestión de una parte de la producción agropecuaria, por razones de conveniencia, pudiera ser gestionada directamente por la cooperativa, pero siempre con el deseo de enseñar a todos cómo son las mejores prácticas en otros países. Entonces, también procura la ruptura de la competencia que existe entre la gran producción con fines lucrativos, propiciada por el Consorcio Azucarero Central, y la pequeña producción agropecuaria con fines de subsistencia. Esto generaría una armonía entre la caña y el plátano, que ahora mismo están peleando, porque el plátano lo están sacando para sembrar la caña y el plátano está luchando por quedarse. Entonces, este proyecto lograría esa armonía entre los productos. Estos rubros, como ustedes saben, el plátano barahonero es una marca país. Entonces, no se estaría dejando afuera el plátano, sino que también se le daría la importancia que el plátano y otros rubros necesitan. La región, perdonen señores, la región entonces trabajaría con una sola lógica: aumento de productividad
aumento de bienestar colectivo, lo que podría generar una especie de círculo virtuoso, no vicioso, virtuoso, en el que pudieran regresar los talentos y capitales que una vez salieron de Barahona para buscar mejor vida. Dirían, caramba, pero ese proyecto, qué hermoso proyecto, todo el mundo trabajando por un bien común para mejorar sus condiciones de vida personales. En todos estos años, amigos, hemos prácticamente regalado nuestro ingenio Barahona a capitales dominicanos y extranjeros que no necesitan más dinero, que tienen demasiado, pero esas riquezas deben ser distribuidas. ¿Ustedes creen que eso es justo, que el pueblo dominicano reciba tan poco por el ingenio y que el pueblo de Barahona no reciba nada? Porque lo poco que se recibe va a las arcas centrales de la Dirección General de Impuestos Internos. Ustedes no ven nada de eso. Pero sí, ustedes tienen algo que se llama el pasivo ambiental. Las chimeneas, todos los vehículos en las calles, ustedes tienen el pasivo ambiental. Ah, claro. Entonces, miren, decía Harriet Tubman, una luchadora por la libertad de las personas negras esclavizadas en Estados Unidos, que todo gran sueño comienza con un gran soñador. Recuerda, siempre tienes en tu interior la fuerza, la paciencia y la pasión para alcanzar las estrellas y cambiar el mundo. Señores, vamos a cambiar nuestro mundo. Digamos sí al complejo agroindustrial cooperativo de la región Enriquillo. Digamos no al consorcio azucarero central. Muchísimas gracias.